Hola querido amigo, espero te encuentres muy bien. En este capítulo vamos a hablar sobre qué es la corriente eléctrica. Bueno, antes de empezar definamos básicamente qué es una corriente eléctrica. Recuerda que una corriente eléctrica es unas cargas en desplazamiento de una parte a otra. Cuando estas cargas, que antes, cuando hablábamos de electroestática o de los capítulos anteriores, veamos que estas cargas se quedaban quietas en un solo lugar y para lo cual se puedan hacer procedimientos como la ley de Gauss, se puedan calcular las cargas dentro del conductor y demás. En este caso vamos a ver que estas cargas, al ya no estar estáticas sino estar en movimiento, vemos que se puede obtener un fenómeno físico diferente a lo convencional. Adicional a eso vemos que cuando estas cargas en movimiento hacen o cierran una espira de un lugar a otro y esa espira va de un punto A a un punto B cerrado, esto se le conoce como un circuito eléctrico. Lo que hace un circuito eléctrico es que transporta esas cargas como una energía potencial eléctrica y esta energía potencial eléctrica es depositada a través de todo el circuito en una respectiva batería. Entonces, quiero decir que cuando utilizamos una batería en un circuito eléctrico, esta energía potencial se transfiere desde esta batería hasta un elemento del circuito. En el circuito poseemos lo que son elementos como hablábamos en los capacitores y que hicimos una breve introducción a ello, explicando que un capacitor es un elemento de circuito, teniendo así también lo que son las resistencias, que es una oposición al paso de esta corriente eléctrica o de este flujo de electrones, y también hablamos de lo que es una bobina. Una bobina también almacena energía, pero más adelante explicaremos qué es eso específicamente. Ahora, un circuito eléctrico no solo basa los componentes en lo que acabo de mencionar, también existen circuitos eléctricos en lo que son, por ejemplo, nuestros sistemas nerviosos o sistemas cerebrales poseen estos circuitos, lógicamente a una escala mucho más microscópica, pero se comporta o tiene este mismo fenómeno de comportamiento, en donde vemos que hay una transferencia de energía que hacen que al cerrar un respectivo circuito se transfiera información de un sistema a otro. Basa su concepto en energía eléctrica o energía potencial eléctrica. Ahora, cuando hablábamos de clases pasadas en electroestática, veíamos que dentro de un conductor normalmente hablábamos que la carga era igual a cero, pero eso no quiere decir que no existan electrones en movimiento. Me explico. En un conductor, normalmente hablando por ejemplo como lo es el aluminio o el cobre, teniendo unas cargas respectivas dentro de él, estas cargas están en un respectivo movimiento. Estas cargas sí se están moviendo. Pero estas cargas al estar en este material conductor se mueven a una velocidad mucho mayor que lo que sería por ejemplo un gas que está condensado en un lugar específico. Un gas en un lugar específico recordemos que también tiene unas ciertas moléculas que están en movimiento, pero la velocidad de las cargas dentro del conductor van un poco más rápido, en lo que sería alrededor de 10 a la 6 metros sobre segundo, que es bastante. Pero tengamos en cuenta que estas cargas no escapan del material, pues son atraídas hacia los iones positivos del conductor. Como hablábamos en electrostática, este movimiento de cargas no tiene una dirección respectiva, pues están moviendo en todo lado del conductor y por lo tanto al no tener una dirección en común no existe corriente. Ahora, para que exista corriente es necesario que estas cargas que están en movimiento dentro del conductor tengan una respectiva dirección. Esta dirección, ¿quién se las genera? Pues como imaginábamos que teníamos la batería que da un cierto potencial o diferencia de potencial, esto me genera una fuerza electromotriz. Al tener, por ejemplo, el conductor con una fuerza electromotriz me está creando un campo eléctrico y este campo eléctrico hace que estas cargas que estaban sin orden se ordenen y tengan una respectiva dirección o hacia un lado al cual partir para que se genere la respectiva corriente. Entonces, ¿ya te queda un poco más claro qué es corriente? Simplemente corriente puede definirse como un flujo de electrones y este flujo de electrones tiene una cierta dirección. Pero ojo, una corriente eléctrica no es un vector. Ya vamos a explicar por qué esta corriente eléctrica no es un vector. Bien, entonces como explicábamos, una corriente eléctrica pues tenemos un conductor, ¿no? Entonces tenemos nuestro conductor y veíamos que son cargas en movimiento. Coloquemos una carguita acá, por ejemplo, y otra carguita acá. Únicamente para dar el ejemplo. Entonces vemos que estas cargas pues tienen un movimiento aleatorio y que al tener este movimiento aleatorio pues no tiene una respectiva dirección. Esto era en electrostática. Ahora, si se está aplicando una fuerza electromotriz a partir de una batería en el conductor, vemos que ahora hay un campo eléctrico con sus respectivas líneas de campo eléctrico. Esto está atravesando un área transversal y ahora esta carga eléctrica ya va a tener una dirección.
Entonces ya va a ser dirigida conforme al campo eléctrico, siempre y cuando tengamos en cuenta lo siguiente. Si son cargas positivas, van en dirección al campo eléctrico, consecuentemente van en dirección a la corriente eléctrica. Pero si son cargas negativas, o en ese caso electrones, vemos que estos electrones van en dirección opuesta a las líneas de campo eléctrico, que consecuentemente serían opuestas a la corriente eléctrica. Que esto es lo que pasa en la vida real. En la vida real lo que sucede es que hay un flujo de electrones, pero esos electrones están yendo de forma opuesta a nuestra corriente eléctrica. ¿Por qué sucede esto? Porque en un circuito eléctrico la batería inicia desde más a menos y los electrones siempre tienden a ir a positivo. Por ese motivo los electrones van en esta dirección hacia la parte positiva, mientras que la corriente eléctrica tiene la dirección que conocemos como corriente eléctrica. Bien, adicional a esto es necesario definir la fuerza electromotriz que está afectando este movimiento de cargas para que se genere pues la respectiva corriente eléctrica. Recordemos de nuestras clases que fuerza es igual a la carga multiplicada por el campo eléctrico. Esa es la fuerza respectiva. Y también es importante saber que existe una velocidad con la que se mueve cada uno de esos electrones y existe una velocidad con la que viajan todos los electrones, teniendo en cuenta pues sus choques e interacciones en el conductor. Esta velocidad se denomina velocidad de deriva. ¿Por qué es importante hacer esta clara aclaración? Porque la velocidad de deriva es con la que todos estos electrones se mueven a través del conductor y otra cosa es la velocidad con la que cada uno de esos electrones viaja. Tengamos en cuenta un ejemplo breve y sencillo. Por ejemplo, vemos un ejército y en este ejército el comandante da una orden. Entonces el comandante da la orden de que toda la tropa vaya hasta cierta dirección. Vemos que la velocidad con la que el comandante da la orden es diferente a la velocidad con la que ellos están haciendo el proceso. Pues la velocidad es mucho mayor donde dio la orden, que viaja a través del sonido, y la velocidad con la que todo el grupo se está moviendo es diferente. Más o menos esto es parecido a lo que estamos viendo en el caso de las cargas eléctricas. Entonces, la velocidad de deriva de estas cargas en movimiento a través del conductor puede interpretarse en términos del trabajo y la energía. ¿Por qué trabajo y energía? El campo eléctrico efectúa trabajo sobre estas cargas que están en movimiento. La energía cinética resultante de estas cargas se van a transferir al material, respectivamente, por los choques respectivos que están teniendo. Y entonces, al tener estas colisiones con los iones, los cuales van a vibrar el entorno de sus posiciones de equilibrio, toda esta estructura cristalina del conductor va a tener una transferencia que va a incrementar esta energía de vibración. Al incrementar esta energía de vibración, vemos que la temperatura del material aumenta. Así, gran parte del trabajo realizado por todo el campo eléctrico se dedica a calentar el conductor, no a hacer que las cargas se muevan cada vez más rápido, únicamente es a calentar el conductor. Este calentamiento a veces resulta útil cuando tenemos el caso, por ejemplo, de un tostador eléctrico, el cual hace que se caliente el material para que se tosten las tostadas, por ejemplo. Pero en muchas situaciones es tan solo un subproducto inevitable del flujo de electrones que es corriente eléctrica. Un subproducto de la corriente eléctrica o del flujo de electrones. Ahora, definimos que la corriente viaja a través de una sección transversal, ¿correcto? Vamos a tener en cuenta esta sección transversal cuando definamos lo que es la densidad de corriente, para la cual es en un solo pedacito a la cual se está atravesando una breve densidad de corriente, pero veamos una cosa. Veamos que la corriente es un flujo de cargas a través de un tiempo respectivo, o sea, una determinada cantidad de cargas o un diferencial de carga a través de un tiempo determinado o un diferencial de tiempo determinado, para lo cual podemos definir que la corriente es igual al diferencial de carga respecto al tiempo. Vemos que la corriente no es un vector, es una cantidad escalar porque esta ecuación no es una ecuación vectorial. Pero tú te preguntarás, ¿por qué? O sea, ¿por qué la corriente no es vector y tiene una dirección? Bueno, se define la corriente a través de la sección transversal como una carga neta que fluye a través de un área por un tiempo. Aunque nos referimos a esta dirección de corriente, tal como está definida en la ecuación, vemos que no es un vector por la ecuación y adicional a ello, un conductor portador de corriente. La corriente va siempre a lo largo del conductor sin importar si es recto o curvo o tenga algún tipo de forma diferente. No importa, para la corriente no le interesa esto. Por lo tanto, si el material es curvo, por ejemplo, o tiene esto, un vector nunca va a tener estas propiedades, pues un vector siempre es recto. Bien,
En este caso tendríamos que tener una suma de vectores para poder definirlo, pero la corriente define toda la trayectoria. Por lo tanto, la corriente es un componente escalar y no es un vector. La corriente se mide en amperes en honor al científico André Ampère. Por la ecuación anterior se puede deducir que un amperio es igual a un coulomb sobre un segundo. Y por esta razón es que coulomb con carga, segundo con tiempo y respectivo ampere con corriente. Para lo cual todo lo que acabamos de hablar define la corriente eléctrica. Muy bien, espero que te haya quedado lo suficientemente claro para saber qué es una corriente eléctrica y qué son estos flujos de electrones de una posición a otra de una espiral respectiva. Te espero a ti y solo a ti en una próxima oportunidad para que sigamos aprendiendo y descubriendo más cosas interesantes de nuestra física, de electricidad y magnetismo. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campanita para que no se te pase ninguna notificación de nuestro curso de física.